Hola, hoy día continuando con los temas que yo considero pueden ser útiles, algunos consejos que a mí eh, me sirvieron o descubrimientos, voy a tratar un tema que me ayudó mucho a entenderme y principalmente a entender a las demás personas bajo determinadas situaciones o circunstancias. Antes les voy a contar brevemente algo relacionado con esto. En algunos otros videos, para los que lo han visto, ya he comentado que mi padre era abogado, fue abogado. En una oportunidad, estando en su estudio, tenía sobre su escritorio unos libros de filosofía, que además lucían muy bien. No solamente, me imagino, eran interesantes por la profundidad que puedan tener en lo ahí escrito, sino que además estaban muy bien empastados. Entrando yo a su estudio con uno de mis cuñados, jóvenes en esa época, mi cuñado le dijo: doctor, qué bonitos libros, préstemelos. Y mi padre le contestó: no los entenderías, Eduardito. Eduardo era mi cuñado en esa época. Yo pensé que mi papá o se excusó así para no prestar los libros, porque dicen que los libros que se prestan no se ven más, o que mi padre de pronto estaba un poco ido de una respuesta que me pareció poco inteligente. En esa época yo pensaba que leer y entender era lo mismo, pero no fue así. Él tenía razón y yo lo descubrí años después, cuando compré un libro, porque yo de joven no fui estudioso ni en el colegio fui bueno, pero ya después de los 20, 22 años, cuando me había casado, me empezó me empezó un hambre de aprender, de prepararme y de recuperar el tiempo, o por lo menos enfocarme en las cosas que yo consideraba me podían ser útiles para que mi vida sea un poco más sencilla, basada en el conocimiento, ya que digo, en el colegio no fui muy bueno. En realidad, no sé si me compré o me regalaron este libro que se llamaba Dianética, si mal no recuerdo. Y este es un libro que me tomó años entenderlo. Yo leía ya libros de Og Mandino, Norman Vincent Peale, Dale Carnegie, Napoleon Hill, etc. Y eran fáciles de digerir, eran tipos de autoayuda y eran libros que me hicieron mucho bien, creo yo. Pero cuando cayó este libro a mis manos, lo empecé a leer y me aburrí. A los 2 días lo seguí leyendo y me aburrí, así que lo dejé a un lado y pasaron como 2 años que me lo volví a encontrar ahí entre los libros que yo guardaba y se me ocurrió volverlo a leer y tampoco lo entendí. Digo, ahí ya tomaba validez lo que mi padre le había dicho a mi cuñado años atrás: no lo vas a entender, para entender hay que estar preparado. Así que lo volví a dejar. Y si mal no recuerdo, lo volví a hacer. La cosa es que entre la primera vez que lo leí y cuando lo entendí, creo yo, pasaron como 6 años, que lo tomaba y lo dejaba. Me aburría, no entendía, así que lo dejaba y me iba a libros más digeribles. De este libro quiero hablar, porque ahí tocan algunos temas que voy a tratar de explicar acá. El primero explican, básicamente, hasta donde yo creo haber entendido, que la vida se origina con una célula y que esta célula tiene la única función de vivir. Esa es, cuando la vida se origina, tiene la función de vivir. Y que nosotros somos millones de células integradas en especies de racimos que conforman al humano que nosotros somos. Esa parte no es tan interesante. El problema viene que luego el hombre empieza a interferir a través de la mente con este organismo que tiene vida propia, que tiene meta propia, que va más allá de lo que nosotros querramos. Tan es así que muchísimas de nuestras funciones, la mayoría,
funcionan sin nuestra intervención. Y explicaban ahí que el problema radica cuando se cruza la mente queriendo controlar a la materia, digámoslo así, ¿no? Y ahí la parte más interesante, y es la que voy a hablar hoy día, es la que explican sobre lo que ellos llaman el claro, la mente del claro y la mente del aberrado. Explican ellos que la mente del claro funciona cuando está en su zona de confort y todo está equilibrado, balanceado, cuando sus expectativas de vida y su realidad están a la par. En ese momento este hombre se siente logrado, se siente tranquilo y funciona armónicamente. Pero explica también cómo hay la otra cara de la moneda, la del aberrado, la que no tiene las características del claro y obviamente está en una situación disfuncional. Pero acá la parte más interesante es la siguiente. Explican ahí que uno puede pasar de claro a aberrado en un segundo. Y voy a explicar. Supongamos de que yo me encuentro como que estoy ahora en una situación, creo yo, lúcida, clara, en paz, tranquilo. Y de pronto empezase acá, vamos a suponer, un terremoto. En ese instante, mi nivel de claridad, que supongamos está al 100%, por la alerta y lo que está sucediendo, disminuye al 10% porque ya tengo que tomar atención de una reacción que se llama, una acción que se llama reactiva. La mente empieza a funcionar sin mi intervención. Ante el peligro, ante el miedo, se activa esa mente reactiva y entonces mi lucidez baja y sale el primitivo. Entonces ahora empieza el temblor y ya yo estoy en 90% de lucidez y 10% reactiva. Pero luego quiero salir de la casa y por alguna razón está con llave, por alguna cosa, la puerta se ha trancado y no puedo abrir. En ese instante, mi lucidez vuelve a bajar. Y supongamos de que quiero salir y logro salir y me tropiezo en la escalera, y entonces empiezan a suceder un montón de situaciones entre que yo reaccioné y donde me encuentro ahora, y ya mi lucidez ha disminuido al 60, 50, según la gravedad de los incidentes que vayan sucediéndose, mi lucidez va desapareciendo porque la reactiva, la supervivencia, es la que está controlando. Entonces ahora me encuentro yo en una situación en la que estaba tranquilo y normal, en la que inicié una serie de actos para resolver lo que se acaba de presentar, en la que voy perdiendo lucidez, pero no me he dado cuenta, porque la inercia me ha llevado a que yo continúe desde donde estaba hasta ahora donde estoy. En ese sentido, es que pueden ocurrir accidentes y pueden ocurrir una serie de cosas que no estaban calculadas, que no estaban programadas y que se generaron por este cambio que hablo de la mente clara a la mente reactiva o a la mente aberrada. Ahora, ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa todo lo que está hablando este viejo? Bueno, yo les voy a explicar cómo apliqué yo este conocimiento a mi vida diaria. Primero entendí que existe este fenómeno del claro y del aberrado. Segundo, comprendí que muchas veces en mi vida, por no conocer este fenómeno, este causa y efecto, yo he actuado en forma aberrada, creyendo que estaba lúcido. Y lo más importante es que comprendí también que muchas personas con las que he socializado, he compartido, he departido, es probable que también hayan estado bajo el efecto de este fenómeno y que muchísimas veces ellos tampoco estuvieron lúcidos, sino más bien aberrados, y sus reacciones no fueron las que yo esperaba. Pero al desconocer yo este fenómeno, siempre las cosas se consideran anormales, reacciones personales, actitudes que no nos gustan porque no las comprendemos y que también causan resentimiento, alejamiento. Y si quiero tocar el tema en este pedacito nomás, como se refiere a otros temas que trato del matrimonio, tratando de evitar el divorcio, es probable que muchos matrimonios, en este sentido, hayan estado aberrados, o sea, no tan lúcidos, por circunstancias personales, particulares, de pareja, que los vuelve reactivos
y que al no darse cuenta mantienen por mucho tiempo esta aberración y esta mente reactiva funcionando, y ellos, creyendo que están en control y en lucidez, actúan de forma que lamentablemente termina por estar equivocada el origen. Entonces termina en situaciones que ni uno había podido prever y no se da cuenta. Yo por años no me di cuenta de muchos errores que he cometido en la familia, en el negocio, con los amigos, porque tal vez he estado muy presionado, y la presión es la que te puede volver aberrado o poco lúcido. Hay gente que está acostumbrada a trabajar bajo presión, hay gente que controla la presión, y está bien, pero eso no significa que no estén aberrados. Lo que pasa es que están enfocados en el tema que los compromete en ese momento, y entonces ellos no se nota la distorsión social que su aberración causa. Porque sí, si alguien está desactivando una bomba, aun cuando está alerta a todas las cosas del entorno, pero está enfocado en su conocimiento y en el hecho en sí, que él puede manejar la situación. Pero si a esa persona que está en ese ejemplo que acabo de poner, alguien le viene y lo empieza a tocar, a mover, a hablar, o lo llaman por teléfono, entonces él podría perder la concentración y entonces podría suceder un accidente. Un ejemplo que se me acaba de ocurrir para ver si fijo el concepto. Entonces, de todo esto lo que quiero explicar es que a mí me ha sido muy útil saber que no siempre estoy lúcido y que es una reacción natural del comportamiento del ser humano. Y que lo que es peor, y he dicho, que personas de mi entorno pueden no estar lúcidas. Así que yo ahora con este conocimiento entiendo mejor las cosas, reacciono diferente y evito muchísimos problemas. Y esto se puede aplicar a la pareja, a los negocios, a todo, hasta cuando sales a manejar y se te cruza alguien, una luz roja demora demasiado, cosas tontas que nos bajan el nivel de confort y nos llevan a menos claridad y a una situación más reactiva. Este es un tema muy largo, y yo trato de hacer las cosas simples y dejar el concepto, el principio, lo que creo que puede servir para que se inicien ustedes una reflexión que los ayude al comprender esto, a ver cómo lo aplican a su día a día, a su familia, a sus negocios, a sus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Ahí la dejamos. Hasta la próxima.